Shalom y bienvenidos. La persona religiosa es aquel que piensa que Dios o los dioses o los ángeles o lo que sea que su religión le haga creer, vamos a decir Dios, está a su servicio. Entonces el religioso siente que necesita una salvación, un mundo luego de esta vida, escaparse de un infierno terrible, conseguir salud, dinero, amor, lo que sea, y entonces invoca a su Dios, reza, hace actos religiosos, dona plata a sus clérigos, lee sus libros sagrados, se inmola, se suicida, hace cualquier disparate, vota a Chávez, cualquier cosa en nombre de su religión, porque en nombre de su religión Dios está a su servicio. Entonces tenemos una religión muy difundida, idolátrica a ella, aunque aparenta ser monoteísta, que dice que Dios se hizo hombre para morir por los pecados del hombre, por culpa de Dios, que inventó el pecado, y no hizo una forma que el hombre se salve del pecado, sino que él convertirse en hombre, sufrir por culpa del hombre y morir por culpa del hombre, y entonces el hombre está salvo de un infierno terrible que el propio Dios hizo, pero puso a un Dios que está en contra de él para que rija ese infierno donde los pecadores sufren. Pero si ese demonio le encanta el pecado, le encanta la lascivia, la glotonería y todas las otras tonterías que dicen que son pecados, que no lo son, ¿cómo puede ser que ese demonio terrible que ama todas esas cosas e invoca a la gente a que lo haga, después los castigue por hacer esas cosas? Una ridiculez atrás de otra. Y la religión es lo que predomina en el mundo. La gente que está libre de la religión son muy poquitos. Incluso los ateos son religiosos, porque tienen sus propios dogmas y creencias. Incluso los agnósticos son religiosos, por más que no conozcan al Dios que sirven o los dioses que sirven. El verdadero apartado de la religión es aquel que tiene conciencia de que somos espíritu y por tanto chispa de Dios. Somos infinito, limitado en esta vida finita. Y no nos movemos de acuerdo a torpezas rituales, aunque tengamos rituales. Y no seguimos invocando dioses o al Dios para que nos haga los favores, sino que nosotros estamos para servir a Dios. No para hacerle favores porque Él no precisa favores. Él, ella, ese, esto es lo que sea Dios, que tampoco es. Pero no nos compliquemos con cosas complicadas. El verdaderamente ser espiritual está para servir a Dios. Obviamente que si está en un momento de conflicto, de duda, de dolor, de miseria, de hambre, de enfermedad, de miedo a la muerte, puede invocar a Dios para pedirle su ayuda, que es una manera también de servir a Dios. Reconocer que uno es limitado, uno es impotente y precisa esa mano amistosa, amable, pero también dura del Creador. Una cosa no quita la otra. Pero es muy diferente invocar a Dios desde el abismo o desde la alegría, también para agradecerle y reconocer sus bondades, que estar pretendiendo que Dios me vaya a hacer los mandados, sea mi recadero, el chico del delivery. Y hay gente, mucha, muchísima, miles de millones, que así viven su relación con su Dios, o con su ciencia idolatrada como Dios, o con su partido político ateo, pero que al mismo tiempo se convierte en un Dios, o sus figuras mágicas ateas, como el Che Guevara o Fidel Castro, que son sus dioses, o con Maradona, que es el Dios para unos cuantos pobres tipos. En definitiva, el religioso vive pendiente de qué puede él recibir para satisfacer su ego, para satisfacer sus necesidades, para huir de la realidad. Eso es el religioso, que es la mayoría de las personas. El espiritual tiene necesidades y trata de resolverlas de una manera fácilmente comprobable, sin magia, sin mística, con objetividad, con lo que se puede usar de ciencia o del conocimiento. Y vuelvo a decir, quizás invoca a Dios, pero no como una manera mágica, ni como una manera de provocar que Dios me venga a hacer favores. La persona espiritual sabe que los mandamientos que Dios ha dado, los preceptos 7 para las personas gentiles, 613 para el pueblo judío, no son un algo religioso, ni son una manera de conseguir el favor de Dios a cambio de nuestra acción. Dios no precisa que tú le des dinero a una persona necesitada o apoyes a esta enorme causa que es serjudío.com, belep.me, fulvida.com, etc. Dios no precisa
que hagas eso para darte algo a cambio. Dios precisa que lo hagas para que esas cosas sigan funcionando. Estas instituciones, por ejemplo, o otras instituciones que quieras ayudar y que no difundan idolatría, ni mentiras, ni supersticiones, o la gente necesitada que no tiene dinero, que los ayudes. Dios no lo precisa, pero quiere que tú lo hagas, porque de esa manera estás haciendo lo que Él quiere que hagas. Pero aparte, estás coordinando tu vida con lo que es tu esencia, tu neyamá, tu espíritu. Cada uno de esos mandamientos que el gentil tiene, son 7 esos mandamientos, son en coordinación con su espíritu. Cada uno de los mandamientos que corresponde a cada persona judía de los 613 están en coordinación con su espíritu. Son la manera revelada de cumplir un mandato interno, intrínseco a la Neyama. Si no se entiende, vamos a ponerlo de esta manera. Es como si la Neyama tuviera la partitura en sí misma, pero tú precisas leer la partitura en el pentagrama, en la hojita, la precisas leer porque no te la acuerdas. La Neyamá la tiene ahí, pero tú no te la acuerdas, y entonces para no equivocarte, para no hacer mal el movimiento del instrumento o de la canción, la tienes que leer. Esa canción ya está en tu mente, ya la conoces, pero te cuesta llegar a ella. Por eso es necesario que esté escrita, y por eso Dios dio los 613 mandamientos al pueblo judío por escrito, pues son un montón de mandamientos, y a los gentiles les dejó de forma oral esos 7 mandamientos, que luego, por desgracia, los gentiles lo fueron olvidando, pero quedó preservado en la memoria del pueblo judío para ser recompartido con sus hermanos gentiles. Siendo así, amigo y amiga mía, olvídate de cualquier religión y de querer provocar que Dios te ayude porque tú te portas bien, o eres bueno, sufres, o Papá Noel en tu mente existe. Dios no es Papá Noel, Dios no va a hacer milagros por ti. ¿Eso quiere decir que tienes un familiar enfermo, no le vas a rezar a Dios por su mejoría? No, hazlo, porque somos impotentes, somos débiles, somos limitados en este mundo y queremos encontrar soluciones, pero no pensando que hay magia, no pensando que Dios va a venir corriendo a resolver nuestros problemas. Quizás lo hace, quizás no. Por los judíos en Egipto tardó varios cientos de años en hacerlo. Por los judíos en la Shoah aparentemente tardó unos 6 años, dependiendo de cuándo contemos que comenzó el holocausto. Y la gente tuvo que sufrir. Y el exilio del pueblo judío duró casi 2000 años, y todavía hay muchos que siguen en el exilio, incluso dentro de la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque Dios no viene a hacernos los mandados. Dios nos hace favores a cada rato, aunque no lo sepamos, porque si no, no existiríamos. En un instante Dios deja de darnos la energía para existir, desaparecemos, ni siquiera nos morimos, ¿sí? Desaparecemos. Entonces, obviamente que Dios está haciendo su parte, y ya la hizo, y ya nos dijo lo que tenemos que hacer, nos mandó profetas en su momento, nos mandó maestros en su momento, y ahora quedan los maestros que recibieron de sus maestros, de sus maestros, de sus maestros, para poder enseñar la verdad. Pero si te empiezan a enseñar idolatría, religión, no te están enseñando espiritualidad, sino la cultura inculta del ego. El buscar a los dioses, a la magia, el buscar la superstición, el querer provocar que el mundo sobrenatural te ayude. Como tanta gente que va detrás de cursitos y cosas por el estilo cabalísticas, que lo que están buscando es, de cierta forma, controlar el mundo, controlar sus emociones un poco locas, en vez de ir al psiquiatra o al psicólogo. Como aquellos que no van al psiquiatra o al psicólogo, pensando que es de locos, pensando que los demás lo van a ver raro, pero van a curanderos, van a brujos, van a tarotistas, van a maestros de cabalá y cabalisteros y hasideos y todo tipo de chantas extras, en vez de ir a los profesionales que estudiaron para ayudar a resolver situaciones o a equilibrar situaciones o a manipular la vida de uno de manera positiva, no queriendo manipular a los demás o queriendo manipular a dioses, sino manipular los elementos de uno, llevarlos de un lugar a otro y poder equilibrarlos para lograr una buena vida. No tenemos el poder de manipular nosotros la realidad, y mucho menos a Dios, que está por encima de todas las realidades, o es la realidad real, y nosotros solo vivimos en un mundo real pero imaginario. Eso es tema para otro video, si Dios quiere, en un momento de la vida. En conclusión, si sigues viviendo como un religioso, sea que te digas que sois religiosos o no sois religiosos, si sigues un libro sagrado o no, si tienes en la cabeza ya Yahujas, Jesuses o otros dioses, olvídate de todo eso y empieza a vivir una vida de simpleza, de belleza, de disfrute de lo permitido, de compartir con los demás, de preocuparte por el bienestar de la gente, de olvidarte de estar siendo un pedigüeño, un mendigo de los favores de Dios, y empezar a servir tú a Dios. No porque lo precise, sino porque te hace mejor persona a ti.
Y ten en tu conciencia lo siguiente, que el coronavirus lo ha demostrado. Una pequeña acción tuya puede tener efectos enormes en todo el mundo. Puede ser efectos terribles como el coronavirus, o puede ser efectos positivos como aquel que inventó la cura o la prevención para la poliomielitis, un doctor judío de hace unos años atrás. Una pequeña persona logró un éxito enorme para ayudar a montones, y una pequeña persona logró desastres para muchas personas, como Stalin, Hitler, Mao Zedong y otros más. Entonces, depende de ti qué quieres hacer. Seguir viviendo como religioso, en fantasías, en supersticiones, en tonterías y en negar a Dios, al verdadero, o dedicarte a servir al verdadero Dios, no con rituales ni torpezas supersticiosas. Por más que la vida espiritual de una persona que sigue las reglas del judaísmo, que no son supersticiosas, y las del novajismo, que no intentan ser religiosas, también hay rituales, como prender velas los viernes de noche los judíos, no los gentiles, ni los noágidas, ni los que se hacen pasar por judíos, como rezar, como comer ciertas comidas o no comer ciertas otras, son rituales, pero no tienen una intención religiosa, sino cultural, de mantener unos valores, de mantener una conciencia y de mantener viva la presencia consciente de la Neyamá que somos, del espíritu que somos. Si te quedan dudas, comentarios o lo que sea, con gusto. Si quieres aportar para continuar con esta causa, serjudío.com/apoyo, visítanos en este canal internet, en nuestro sitio de Facebook y etcétera. Comparte, haz que esta palabra se difunda, hermano, y aleluya. Te deseo lo mejor, shalom y bendición.